¿vale? Que son las que provocan la infección, ¿vale? Siempre el cobre es mejor que esté antes de que haya la infección, ¿vale? Que eso significa que hay que hacer algún preventivo, ¿vale? Pero tenemos unos límites, ¿vale? De cobres por hectárea y año que no podemos superar. Ahora mismo ya está todo igual, el ecológico y el convencional, ¿vale? Que son 4 kilos de ion cobre por hectárea y año, ¿vale? Y depende mucho de los formulados, ¿vale? Digo porque hay formulados, ahora hay que mirar cada etiqueta, ¿vale? Primero que tenga registro para almendro, mirarlo bien porque hay cobres que no tienen registro para almendro para vegetación y eso es importante porque hacer un cobre de esas características puede hacer una fitotoxicidad importante y que se te caigan las hojas, o sea, las fitotoxicidades con cobre son bueno, hemos hecho muchas veces. Las que no son muy graves es hace como agujeritos en las hojas, que parece que tenga escribado o chantomonas, pero es del cobre, ¿vale? Y la idea es intentar no crear esa fitotoxicidad, ¿vale? Entonces lo que se hacen son cobres a muy baja dosis, ¿vale? En esa época de primavera, ¿vale? Intentando no hacer un cobre cuando se prevé que esa noche va a helar, por ejemplo, ¿vale? Son cosas a tener en cuenta. Los cobres a bajas temperaturas son más tóxicos que a altas temperaturas, ¿vale? Entonces hay cosillas a tener en cuenta. Pero básicamente la prevención es solo con cobres, ¿vale? Aquí si veis, son artículos del IRTA y bueno, no están todas las variedades, hay con las que trabajan más ellos, ¿vale? Pero que aquí se puede ver muy bien que realmente para la mancha ocre hay una diferencia entre variedades bastante grande, ¿vale? O sea, tenemos la guara como una de las que más mancha ocre coge, ¿vale? Y en cambio, pues una Constantí, una Baireo, una Mardía, bueno, son las que menos mancha ocre cogen. Aquí faltan muchas variedades o algunas, ¿vale? Pero bueno, para que las más típicas, ¿vale? O algunas de las más típicas, para que veáis un poco la diferencia. O sea que, de hecho, en la misma finca, haciendo lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, sin hacer nada, tú puedes tener una variedad Constantí con 4 manchitas de mancha ocre y tienes una guara al lado que está repleta, ¿vale? De mancha ocre. O sea que la variedad aquí influye. Entonces, si estás en una zona donde la mancha ocre es uno de los problemas, está bien ver un poco, coger variedades, por lo menos no de las más sensibles, sino de las que por lo menos están de mitad para abajo, ¿vale? Para que no tengamos tanta afectación. Si estamos en una zona más o menos de veranos secos y primaveras más húmedas, que eso es muchas zonas, ¿vale? La mancha ocra puede ser tu punto débil, ¿vale? Aunque no es la enfermedad que más daño hace en el árbol realmente, ¿vale? O sea que igual hay otras que te hacen elegir otra variedad, ¿vale? Y que luego te queda que es más sensible a mancha ocre, pero hay otras prioridades, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, la siguiente, que esta presentación pasa cuando quiere. Por ejemplo, el fusicoco o el chancro, que son el brote seco, que le llaman así más vulgarmente, esa sí que es una enfermedad mucho de zonas más húmedas, de humedad ambiental, ¿vale? Entonces, si tú estás en una zona donde cerca del mar, que las temperaturas son más suaves y que realmente hay una humedad ambiental, aunque sea secano y no llueva mayor, el fusicoco puede ser un problema. Pero si os fijáis, hay diferencias, pero no tantos como la mancha ocre, ¿vale? Pero sí que hay, bueno, variedades más sensibles que otras. Entonces, si estás en una zona donde hay mucha sensibilidad, pues bueno, hay algunas variedades, ¿vale? Que podrías evitar, ¿vale? Podrías intentar evitar, ¿vale? Serían, bueno, algunas son más tolerantes, no significa que sean resistentes esto, significa que son más tolerantes o más sensibles, ¿vale? O sea, todas pueden tener infección. La monilia, ¿vale? La monilia del almendro, en realidad la monilia es una enfermedad que afecta a flores, sobre todo, ¿vale? Pero, no tengo aquí la foto, ¿vale? Pero
bueno, normalmente son flores que ya no llegan a hacer almendra, ¿vale? Y influye más si llueve en floración que la variedad en sí, normalmente, ¿vale? O sea que si estás en plena floración y llueve, pues hay muchas más probabilidades de coger monilia que otras. Contra esta enfermedad en flor no hay nada, ¿vale? O sea que tú puedes intentar hacer azufres o hacer cosas, o sea, cobres normalmente no hacemos porque estamos en flor, ¿vale? Hacemos, esto sí, el preventivo de floración, lo hacemos un poco para monilia, aunque no es un tratamiento hiper efectivo, porque la monilia entra por zonas abiertas, ¿vale? Entonces la flor es una zona abierta que no está protegida, ¿vale? Aunque hayas hecho un tratamiento preventivo, lo has hecho cuando la flor estaba cerrada y cuando se abre es una zona abierta. Entonces, bueno, depende más de si hay humedad o no, pero sí intentar cuando podamos, ¿vale? Quitar, ¿no? Inóculo de la finca, ¿vale? Esto se hace también en albaricoques, ¿vale? Que también afecta mucho, ¿vale? Aquí sí que hay cierta sensibilidad varietal, pero influye más por nuestra experiencia, ¿vale? Aunque lo diga, aunque las tablas sí que marcan que hay diferencias entre variedades, influye mucho si te llueve en plena floración o no, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, se va complicando, vas viendo esto y se va complicando a la hora de elegir qué variedad, ¿vale? Al final siempre es la pregunta del millón de ¿y qué variedad plantarías, no? Seguro que alguien me va a hacer esa pregunta, ¿vale? Pero primero vamos a llegar al final, ¿vale? Luego tenemos el cribado. El cribado sí es una enfermedad que convivimos bastante. Cada año hay más o menos cribado, ¿vale? Y bueno, y convivimos, podríamos decir. Sí que es verdad, no hay que confundirla con las chantomonas, ¿vale? En el sentido que el cribado también hace agujeros y la almendra también tiene como goma, ¿vale? Pero es una goma muy externa, ¿vale? Normalmente el cribado no daña al fruto interno, a diferencia de la chantomona, que sí daña al fruto interno, ¿vale? Entonces, los mismos tratamientos que hacemos para la mancha ocre indirectamente van para cribado. También hay una sensibilidad diferente en función de las variedades, ¿vale? Hay algunas más sensibles y otras menos sensibles, ¿vale? Eso como os lo voy a pasar ya, si os tenéis, ya os lo miraréis en calma, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que hay más variedades que tienen más, variedades que tienen menos, ¿vale? Luego tiene la bolladura, que la bolladura, yo creo que las prevenciones que hacemos preflorales son suficientes, ¿vale? En el sentido de que normalmente el cobre en prefloración funciona bastante bien, o el polisulfuro en invierno también hace un buen trabajo de saneamiento, ¿vale? Pero normalmente el cobre en preflorar o caída de pétalos cuando son floraciones muy tempranas son interesantes. Sí hay variedades que son un poco más sensibles, ¿vale? Y otras que son un poco más tolerantes, ¿vale? Yo, por ejemplo, claro, no todas las variedades las tenemos en ecológico. Ahora últimamente, hace un año, bueno, hemos empezado hace un año, un estudio encargado un poco por el IRTA de comparar variedades en ecológico para ver la sensibilidad variedal en ecológico, porque todos estos estudios están hechos en convencional, ¿vale? Con una fertilización convencional, ¿vale? Con riego, algunos son riego también, ¿vale? Pero todos con un manejo convencional. Y hace años que decimos, bueno, ¿y en ecológico cómo se comportan estas variedades? Porque el comportamiento puede ser muy diferente, las rotaciones son diferentes, por lo tanto, todo puede ser muy diferente. Entonces, hace ya un año y durará 2 o 3 años, se están haciendo comparativas entre variedades en fincas ecológicas donde hay diferentes variedades para ver si eso se mantiene o en ecológico hay alguna que no son tan sensibles, ¿vale? O sea, un poco para ver si el comportamiento es igual o no. Creo que no será igual, ¿vale? Ya os lo adelanto. Pero sí que, por ejemplo, claro, el problema es de, como no son fincas experimentales que se hayan plantado con todas las diferentes variedades, pues las que el agricultor tiene, son fincas comerciales y, por ejemplo, de las que hemos probado nosotros, el Constantí es una de las que nos está comportando mejor.
así en nivel global, ¿vale? Bueno, la fitóftora, ¿vale? Nuevamente es una mala gestión del riego o del suelo, si no hay riego, ¿vale? Que ya lo he comentado un poco antes, ¿vale? Y los hongos del suelo, como la armillaria, ¿vale? Voy a hacer aquí una puntuación porque en secano creo que es importante entender cómo funciona la armillaria y qué función tiene para poder intentar no llegar a tener el problema, o si lo tienes, intentar empezar a solucionarlo, que no es fácil. Cuando ya tienes el problema no es fácil. Es un hongo que el problema grave está en las fincas donde la materia orgánica es muy baja, ¿vale? Son suelos muy pobres, ¿vale? Que se han degradado mucho y que hace años que igual no se incorpora nada de restos de poda, no hay hierba, ¿vale? Puede ser que haya otros motivos, ¿eh? O sea, otras, y entonces el problema es el mismo, ¿vale? Pero para que entendáis el porqué del problema, ¿vale? La armillaria es un hongo que es como, podríamos decir que es un carroñero, ¿vale? Es un carroñero de la madera, ¿vale? Entonces, es un hongo que existe en la naturaleza y no lo vamos a eliminar porque existe, porque tiene que existir, ¿vale? Tiene una función en la naturaleza que es la de degradar lignina, ¿vale? Degradar, pues, material de madera o, ¿vale? De tallos, ¿vale? Todo lo que es material ya lignificado, no verde, sino ya lignificado. Entonces, si no, estaríamos repletos, o sea, los bosques están llenos, en todas partes hay armillaria, ¿vale? Porque su función es degradar materia orgánica muerta, ¿vale? Pero lignificada. Claro, ¿qué pasa cuando un carroñero como este de la madera no tiene que comer, ¿vale? La naturaleza no lo elimina, sino que hace, pues captura, ¿vale? Esto es como un carroñero que no tiene ya animales muertos para comer, pues y se vuelve cazador. Pues un poco la armillaria es lo mismo, ¿vale? Como no hay, pues mata árboles para comer, podríamos decir, ¿vale? Entonces empieza matando un árbol y se va expandiendo, ¿vale? Porque tiene que alimentarse. Entonces, la manera para que este hongo no nos mate los árboles, ¿vale? Es todo lo contrario de que lo que normalmente se hace, de quitar la rama, quitar todo para que no haya inóculo, sino poner rama, cuanto más mejor, picar toda la leña, y si puedes incorporar paja, leña, BRF, que se llama, que son restos de poda de árboles, de jardinería, o sea, todo lo que es material lignificado a tope, ¿vale? Esto sería la solución o el principio de la solución, ¿vale? Porque cuando ya la armillaria está muy instalada y no hay materia orgánica para degradar, pues seguirá atacando, ¿vale? Pero este sería, digamos, para que no llegues a ese problema, todo lo que sea incorporar restos de poda, hierba, todo lo que puedas incorporar de materia orgánica lignificada, ¿vale? Es para no llegar al problema. Ese sería el objetivo, primero, no llegar al problema, ¿vale? Cuando ya tenemos el problema, ¿vale? Podemos hacer siembras de nabos forrajeros, ¿vale? Sirven para hacer biofumigación natural, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Es intentar hacer una planta que tenga mucha masa vegetal. Son crucíferas, se pueden hacer con otras crucíferas, ¿vale? Pero el nabo es una de las que hace mucha masa vegetal, ¿vale? Y es una crucífera, que lo que haremos es luego incorporarla, o sea, cuando ya esté en floración la picaremos, la incorporaremos, si llueve mejor, ¿vale? Y la idea es incorporar todo eso para que se desprendan unos gases que hagan una biofumigación, y como incorporamos mucha masa vegetal, la armillaria aquí también tiene para comer, pero lo que hacemos también es que activamos otros hongos, ¿vale? Y entonces empieza a equilibrar la cosa, ¿vale? ¿Y cómo vamos de tiempo? Mal. Laia, Sí. perdona, eso te iba a decir. Sí. Nos quedan 15 minutos y tenemos alguna preguntita. Vale. Entonces, si te parece, Mira, vas terminando. las dos Vale. fotos que quedan y ya está, porque ya estoy terminando, ¿vale? Tenemos ya, esto es el foamy canker que os decía, por si alguien tiene ese problema. Es normalmente un problema más de regadío, ¿vale?
que no voy a entrar mucho. Las chantomonas, que ya he hablado antes, ¿vale? Y ves, por eso me quedaba nada, ¿vale? Y la chileya, que el día que llegue, pues ya veremos, ¿vale? Pero que sepamos que viene por un vector, o sea, se transmite por un vector que es un insecto chupador. Por lo tanto, todo lo que sea mejorar la fertilización, que nuestros árboles estén en condiciones, siempre será la primer prevención para que no les guste nuestros árboles a estos psicadélicos, que son unos insectos, ¿vale? Y las cubiertas vegetales habrá que ver cuáles, porque empiezan a decir que hay cubiertas vegetales que favorecen más o menos a estos chupadores, ¿vale? Y habrá que ver, ¿vale? Pero bueno, esto está en interrogante, ¿vale? Pues sí, pues mira, más o menos ya he terminado, así que si queréis hacerme alguna pregunta. Bueno, pues de momento nos pregunta Patricia que qué aceite recomiendas. Aceites, mira, cuando es en prefloral, por ejemplo, los tratamientos preflorales o incluso a caída de pétalos, se hacen aceite mineral de parafina del de siempre, que tiene un 83% de riqueza, que son la mayoría de aceites minerales, ¿eh? O sea, lo que pasa que, ahora no me acuerdo el nombre, creo que solo hay 2 registrados en almendro, ¿vale? O sea, no hay muchos. ¿Vale? Entonces, no me acuerdo cómo se llama, no sé si es uno que se llama Steve Oil o ya veréis que no hay, si buscáis en el ministerio que tengan registro para el almendro, creo que hay 2, ¿vale? Así que acabamos usando esos también porque también son los que tienen registro. Pero a veces que lo usamos en vegetación, por ejemplo, cuando tenemos mucho pulgón de ese tipo y alopteros y hay que hacer algún aceite y ya hay más hojas, ¿vale? Ya tenemos una hoja más tierna y así, esos aceites son muy agresivos. Entonces hacemos otros aceites, que es uno que también está registrado para almendro, que se llama Ultra Prom, ¿vale? Que es un aceite de parafina que tiene una riqueza menor, ¿vale? Creo que es del 50 y pico %, ¿vale? Y son los aceites que usamos, más o menos. Nos preguntan también, en correo electrónico, nos pregunta Lorenzo que una finca convencional que pasa a conversión para hacer agricultura ecológica, que cuántos años necesitamos con los nutrientes permitidos en agricultura ecológica para tener la finca una fertilidad adecuada y para tener una buena productividad. Uy, eso depende de la finca, ¿eh? Porque cada finca es un mundo. Pero en principio, si es tan convencional aún, ¿vale? Lo mejor es empezar a echar compost ya, ¿vale? Porque eso es lo más lento, ¿vale? Entonces, si vas echando el compost, incluso algún granulado orgánico, si quieres si es joven, claro, no sé si se supone que es más o menos joven que va a entrar en producción, ¿no? Si sanitariamente no tienes muchos problemas, o sea, vas a llegar bien, o sea, no vas a tener ningún problema. El tema es que seguro, casi seguro, y si es en regadío más, que vas a producir menos aunque lo hagas todo, ¿vale? Aunque lo hagas todo, seguramente vas a producir menos que en convencional en las mismas condiciones, ¿eh? Sobre todo si es regadío, ¿vale? En secano depende más del agua que no de si es ecológico o convencional, ¿vale? Pero los años, no hay unos años concretos, o sea, aparte del periodo de conversión más administrativo, por decirlo de una forma, ¿vale? Entre que el compost o sea, el compost va de un año para otro, ¿vale? Eso sí que hay que tener en cuenta. O sea, antes de un año no llegas. Por eso digo de empezar a aplicar el compost cuanto antes, ¿vale? Porque lo que echas este año va a ser para el año que viene, ¿vale? Una parte. Y el siguiente año vas a volver a echar y estarás aprovechando una parte de lo que has echado, de lo que has echado el año anterior y algo de aquel año. Entonces, el tercer año la cosa ya puede ir bien, ¿vale? Ya puede ir bien ya en el sentido de que no sea por la falta de compost, ¿vale? Lo que pasa es que las fincas no van bien o mal solo por el compost, sino por la estructura física que tienen, ¿vale? O sea, hay fincas, las fincas que no se han removido mucho y que no se han removido en el sentido de que no se han hecho grandes cambios, quitar esponas o nivelar o cosas así, bueno, no son fincas que más o menos van bien, ¿vale? Pero las fincas que se han hecho un movimiento de tierras o cosas así, tardamos muchos años. O sea, no te sabría decir cuántos porque depende. Habría que hacer entonces siembras de abonos verdes, ¿vale? Sembrar en las calles,
si es secano, pues luego lo incorporaríamos, si es regadío lo dejaríamos, lo picaríamos, ¿vale? O sea, no hay, o sea, lo que hay que entender en agricultura ecológica es que no es matemático, ¿vale? O sea, es que cada finca reacciona de una forma distinta. Pero lo que sí que hay que tener en cuenta es que si se puede elegir, cuanto mejor sea la finca, o sea, más fértil y más buena sea la finca, mejor. Porque las fincas muy malas cuestan mucho más. Cuesta mucho más. Nos pregunta también en Julio variedades para plantación nueva en la zona de Logroño. Pero es en secano o en regadío, me ha dicho antes. No sé Antes ha comentado que era en secano. en secano, vale. Pues mira, en secano, nuevas plantaciones tenemos muy pocas, porque últimamente la gente que planta almendros las planta en regadío, ¿vale? Entonces, pero de las que sé que la gente está ahí viendo que resisten más o menos de las nuevas, la Constantí es una de las que se está haciendo, ¿vale? Porque aguanta un poco más la sequía que algunas nuevas variedades de estas que os he comentado están hechas para ir en riego, ¿vale? Y entonces es difícil decirte algunas variedades porque hay muchas y no las tengo todas y menos con nuevas variedades, porque es que el problema es hacer crecer los árboles ahora con las tierras que tenemos y la poca lluvia que hay, ¿vale? Entonces no tengo la experiencia. Sí, dime. Perdona, nos pregunta también Martín que si el purín le va bien al almendro. Bueno, claro, el purín, claro, como en Cataluña está prohibido en ecológico, no lo usamos, ¿vale? Bien, no creo que le vaya muy bien. Bueno, os explico cómo el purín. El purín no es ni malo ni bueno, el purín, ¿vale? El purín, el problema del purín, evidentemente, es un nitrógeno muy rápido, muy directo, ¿vale? Y que no es un nitrógeno, digamos, muy equilibrado, ¿vale? Para los árboles. Entonces, siempre es verdad que el almendro le va mejor los compuestos un poco menos fuertes, en el sentido de que si tú echas mucho purín puedes matar un almendro, eso está claro, ¿vale? Pero bueno, echado en moderación no tiene por qué ser malo. Pero el purín, por ejemplo, para las plantas, o sea, para los árboles, digamos que no es el mejor compost, no es el mejor abono que tiene un árbol, ¿vale? Es un poco complejo de explicar porque igual me alargaría mucho, ¿vale? Pero intentamos, digamos que los sólidos ayudan a la estructura, ¿vale? Y son de mineralización, digamos, más lenta, igual, porque se tienen que elaborar microbiológicamente hablando, pero es más equilibrado, ¿vale? En cambio, el purín es una cosa como un chute muy rápido, ¿vale? Que no aumenta nunca la materia orgánica, es como un abono sintético, ¿vale? Que lo único que vas a hacer es alimentar en ese momento el árbol y claro, lo que puedes hacer es hacer un desequilibrio en nivel de nitrógeno muy rápido, ¿vale? Entonces, no es que sea bueno ni malo, pero si hay que echarlo, si os lo dejan echar, digamos, porque en Aragón lo podéis usar con unas autorizaciones, hay que echarlo poco y si hay hierba, mejor, ¿vale? O sea, si en el momento que lo echáis hay hierba, mejor, porque si no, en el fondo es echar un nitrógeno muy soluble, que una parte se va a ir, ¿vale? Y en ese momento va a absorber una parte. Entonces, lo que puede pasar es que si es la época del pulgón, se te dispare el pulgón, ¿vale? Entonces, es un abono un poco peligroso, digamos, en ecológico, porque luego no vas a poderlo parar el pulgón. Pregunta María Pilar que si está cuantificada la merma de producción en agricultura ecológica con respecto a convencional. No sé si está cuantificada y yo la estoy intentando cuantificar hace años, ¿vale? Pero depende de tu producción esperada en convencional, porque últimamente en convencional, en regadío, hacen unas producciones muy altas, ¿vale? Y en ecológico yo creo que se llega a la mitad en regadío, que las producciones son muy altas. En secano no es tanto, la diferencia no tiene por qué ser tanto, ¿vale? O sea, pero un 20% menos casi seguro, ¿vale? Pero depende más de la finca y del agua, ¿eh? O sea que en secano es más difícil de cuantificar. En regadío, como bueno, están buscando producciones muy, muy altas, pues bueno, no es tan fácil llegar a eso, ¿vale? Entonces,
tampoco procuramos llegar, ¿eh? Al final tienes que mirar la rentabilidad, porque para llegar a eso tienes que invertir mucho dinero en compost, en abonos, en agua, ¿vale? Entonces, bueno, al final dices, no, yo no invierto tanto en eso, tengo menos kilos, me los pagan mejor, al final tengo una rentabilidad más o menos bien. Esa es la idea. Y pregunta también Rita que cómo se podaría el almendro. ¿Cómo se podaría? Sí. Va, bueno, el almendro no tiene, o sea, en ecológico no tiene diferencia en que en convencional, ¿vale? O sea, la poda depende mucho de las variedades, ¿vale? Y la poda es todo un tema, ¿vale? O sea, hay variedades que se podan más largas, otras que se podan más cortas, ¿vale? Pero bueno, o sea, no tiene diferencias en la poda en un sistema convencional que en ecológico. O sea, eso ya es más, o sea, no hay mucha diferencia. Lo que sí que la única diferencia que hay es en que si no es un árbol que tiene mucho vigor, porque las variedades son muy diferentes, hay variedades que tienen un porte muy vertical y que hay que podarlo para que se abran, ¿vale? Y hay otras variedades que se abren solas. Entonces la poda es muy diferente, ¿vale? Pero no sería diferente que en convencional. La única diferencia, podríamos decir, para si alguien ya está podando almendros en convencional, es que no hay que ser muy bestia en la poda, ¿vale? O sea que es mejor si cortaríamos un poco menos o dejaríamos un poco más larga, pero no depende del vigor de las plantas, ¿eh? Esto de la poda es todo un tema, ¿vale? Sí, es complicado explicar así en una charla. Es mucho Bueno, mejor hacer prácticas de poda en vivo. pues esperemos que el próximo año no hay más preguntas. Esperemos que el próximo año las podamos hacer en vivo, Laia. Podamos hacer Sí. el seminario. Estos seminarios los podemos hacer de forma presencial, que sin duda, bueno, aunque ha Mm, estado muy bien, sin duda, pero gana en el cara a cara. mm. Eh, Recuerdo que os enviaremos un correo electrónico. En el correo electrónico os aparece un enlace tanto de este como del resto de seminarios el que los ponentes nos han permitido grabar. Aparece la grabación del seminario a la que podéis acceder vosotros, no es algo público, podéis acceder vosotros, y que si todavía tenéis alguna pregunta o os queda todavía alguna pregunta, que nos las enviéis al correo de comunicación @caearagon.com, y que nosotros se la haríamos llegar a Laia. Cuando ya nos la respondiera, os la enviaríamos también a vosotros. Que el próximo lunes continuamos, es la última semana en la que vamos a seguir con los cursos de formación organizados por Aragón Ecológico, y que el próximo lunes vamos a hablar de viticultura en producción ecológica, que el ponente va a ser Julio Prieto, que comenzaremos a las 4, y que si alguno todavía no se ha apuntado, que está todavía a tiempo de poder hacerlo. Y a ti, Laia, agradecerte que nos hayas acompañado tanto el mes pasado como este, en estas dos jornadas, en esta jornada partida, que ha sido un auténtico placer, y que lo dicho, que esperemos que el año que viene podamos vernos, no a través de la pantalla del ordenador, sino que podamos vernos personalmente. Gracias de verdad por haber estado con nosotros, y gracias también a todos los que han estado estas 2 horas acompañándonos, que seguro que se les han hecho cortas. Lo dicho, Laia, Pues, muchísimas gracias. pues muchas gracias a vosotros también. Espero que os haya sido útil. Sin Y duda, hasta la próxima. Muy seguimos bien. en contacto. Yo recordamos ese correo, comunicación@caearagon.com, que no quede ninguna pregunta en el tintero. Nos las pasáis y nosotros las pasaríamos a Laia. Gracias a todos, gracias, Laia. Buena tarde, buen fin de semana.